bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso, estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de DTV con toda la información del Congreso de la Nación, recuperando obviamente todo lo que pasó esta semana, en el último día de la semana, una semana corta, y ya saben que la semana próxima hay más actividad. Esta semana hubo mucho en distintas comisiones, así que les vamos a estar contando todos los detalles junto a Gonza, que en un ratito nos cuenta con qué venimos, pero hacemos los títulos de esta hora. Proyecto para legalizar la eutanasia. Esto fue presentado por el diputado Esteban Paulón para la muerte asistida en casos graves e irreversibles. En un ratito vamos a estar hablando con él en vivo sobre este tema. Diplomacia parlamentaria. En el Salón Delia Parodi, diputados recibieron a los miembros del Grupo América Latina y Caribe de la Unión Europea. Debate estratégico sobre tierras raras. Se llevó a cabo el segundo seminario Minería para un futuro digital. Tierras raras, el oro estratégico del siglo XXI. El evento fue organizado por la diputada Silvana Giudici. Y Gonza, estuviste ahí en ese debate, así que tenés todos los detalles. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Meli? Buen viernes, primero y principal. Lo más importante. ¿Cómo te trata el día? Bien, está raro afuera, viste Sí, que está fresco, ¿no? No te dirías que está especialmente fresco, pero está raro, está como que no quiere salir el sol y eso ya, viste, ¿cuántos días van sin sol? Yo necesito un poquito, un rayito. Sí, sobre todo para que se seque la ropa. Uy, no, eso es lo un más drama. importante, Eso es un porque drama. El olor a humedad no se lo sacás. Sí, es un drama total, Complicado. pero bueno. Tenés que volver a lavar, Sí. comprar otra vez más jabón. Es un problema. Es un problema. Pero bueno, sí, estuve ayer en este evento que se realizó en el Delia Parodi, donde habitualmente, por ejemplo, se hacen las reuniones de labor parlamentaria antes de cada sesión, y en donde Silvana Giudici organizó esta segunda reunión informativa, que es una especie de seminario respecto a lo que tiene que ver con el incentivo a que la Argentina se empiece a proponer un poco estratégicamente como un país que intenta buscar en todo su territorio las tierras raras, pero es un tema para explicarlo con más tiempo, para que se entienda de qué estamos hablando, así que en un ratito tenemos tiempo para desarrollarlo. Dale, porque comentábamos en los títulos que el diputado Esteban Paulón, que ahora vamos a estar contactando con él, presentó un proyecto que en realidad, digamos, retoma una polémica muy interesante, que un poco se revivó con el caso de esta joven española que se conoció porque ella misma en redes sociales difundió su historia, que su mamá y su papá estaban en contra de que se le aplicara la eutanasia y finalmente se le aplicó. Recuerden ustedes, pues fue un caso muy emblemático que un poco nos obligó a pensar, bueno, nosotros cómo estamos en este sentido. El diputado Esteban Paulón, que está ahora mismo como veedor internacional de las elecciones de Colombia, vamos a contactar con él desde allá, con un cafecito colombiano de por medio. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Todo bien? Buenos días. Todo bien, por suerte. Una inquietud, porque me ha tocado cubrir un montón de elecciones y siempre me pregunto, ¿cuál es el trabajo del veedor internacional? ¿Qué hacen ustedes? Me interesa eso. Mira, el veedor internacional el trabajo que hace es garantizar la transparencia del proceso y que se desarrolle el procedimiento de votación
en condiciones pacíficas. Estuve yo el año pasado en la elección en México cuando se eligió a la presidenta Claudia Sheinbaum Sí, y había habido situaciones de sí, violencia en obvio. varias ciudades de México. La presencia de una delegación internacional obviamente ayuda a quitar presión a las tensiones que pueden existir en estos procesos que son bastante disputados, ¿no? Sensibles, Y en el claro. caso de Colombia también, sí, vos sabés que Colombia viene de, si bien ahora hace un tiempo, por suerte, ha alcanzado acuerdos de paz, sigue habiendo una situación que a veces puede ser compleja, es una elección muy disputada entre un candidato oficialista, que es Iván Cepeda, que es el candidato del presidente Petro, y el candidato del Espinela, que es un candidato de la extrema derecha. Se repite un poco el debate que se da en otros países. Nosotros vamos a acompañar que es el desarrollo del normal del comicio durante toda la jornada del domingo, y después también participamos observando el proceso de recuento de ¿Y votos, ellos es qué decir, sistema de voto también tienen? certificar que acá en Colombia tienen un sistema parecido al nuestro del voto papel, de la boleta única. Lo que pasa es que es distinto porque la elección se desdobla en distintos momentos. La elección parlamentaria, que eligió los curules, llaman ellos las bancas, en Senado y Diputados fue en el mes de marzo. Allí ya quedó conformado el Congreso. El pacto histórico del presidente Petro obtuvo 20 senadores y 40 diputados nacionales, y ahora se elige solo presidente. En caso de no alcanzar el 50% más uno de los votos, el 19 de junio se realizará la segunda vuelta electoral. Ah, ok, también tienen balotas. ¿Y tienen paso en Colombia? Tienen balotaje. No, no, no. Hay un proceso mixto son unas internas que no son, por ejemplo, Iván Cepeda no llegó por interna a la candidatura. Él pudo haber participado o no, decidió, bueno, finalmente la justicia electoral. En realidad es un poquito más complejo porque son 3 instancias de elección. Hay una primera fecha donde te podés inscribir, después hay otra fecha donde se inscriben los partidos, hay una inscripción personal como candidato y otra inscripción de partidos, después hay una primaria entre partidos. Entonces, Iván Cepeda, como no podía ir por un tema legal a la instancia, por un tema de fechas, a la instancia de inscripción de partidos, se termina inscribiendo a nivel personal. Entonces, el día de las primarias su candidatura no participa, pero tiene un sistema de primarias abiertas no obligatorias. Ok, Tendría que ser unas algo por PAS. el estilo. Unas PAS tienen. Unas PAS, exactamente, unas PAS. Bueno, diputado, me hizo me hizo casi de cronista de exteriores, así que muy bien. Le agradezco mucho. Eh, Después salimos a la calle. Perfecto. Bueno, hubiera estado buenísimo, ¿por qué no? Diputado, bueno, El lunes vamos a estar también ahí haciendo la revisión de los resultados a la mañana, así que me avisan y hacemos uy, móvil. genial, espectacular, buenísimo. Uno siempre tiene que ir abriendo distintos paraguas, porque como diputado son 4 años. Después, ¿quién le dice a uno Sí, sí, cómo total. continúa todo? Me dedico a corresponsal. Totalmente. Bueno, estábamos hablando de este proyecto de ley que yo decía, este derecho a la muerte digna. Me detuve en el caso de esta chica española, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que en su momento como que nos obligó a nosotros a preguntarnos cómo está, no sé, vos, Noelia. Noelia, gracias, gracias. Ahí de repente te tuteé, perdón. Que bueno, un poco nos obligó a todos No hay a problema. preguntarnos, yo creo que de manera muy personal, cómo posicionarnos frente a este tema tan sensible que es el derecho a elegir cómo queremos morirnos. Bueno, me imagino que algo de todo esto debe haber tocado el proyecto de ley que usted ha presentado o va a presentar. Sí, el proyecto está presentado y básicamente nosotros tenemos 2 leyes vigentes en Claro. Argentina. Una es de la muerte digna, la otra es de cuidados paliativos. Esta es una norma complementaria que va un poquito antes, ¿no? Porque cuidado paliativo tiene que ver obviamente con disminuir el dolor y el sufrimiento en el proceso, en los últimos momentos de la vida. Muerte digna fundamentalmente está centrado en una decisión de los equipos médicos y familiares cuando la persona ya está realmente en sus últimos momentos, poder garantizarle esa muerte paulatina sin el mayor sufrimiento. En el caso de la muerte voluntaria médicamente asistida, el centro es la decisión personal del paciente o de la paciente. La libertad de decidir cómo morir, o en qué momento morir, o en qué condiciones morir. Siempre sobre la base de unos supuestos determinados que tienen que ver con, por ejemplo, un diagnóstico de
un diagnóstico de una enfermedad crónica, incurable, degenerativa, que va a tener un plazo de vida determinado y limitado, que no tiene posibilidad de recuperación, que va a generar un padecimiento creciente en el paciente o en la paciente, incluso muchas veces imposibilitándole el movimiento o perdiendo incluso la capacidad de decidir. Entonces, en el momento en que el paciente tiene la posibilidad de decidir, el paciente ante ese diagnóstico puede habilitar o puede pedir este procedimiento que tiene una serie de garantías, porque es una decisión muy importante, donde entran consideraciones filosóficas, morales, religiosas, personales. Allí se hace un diagnóstico de control, un segundo diagnóstico independiente, entra en funcionamiento un equipo experto en psicología y bioética, hay un comité externo que corrobora que todos los pasos se han llevado adelante como se establece en el propio proyecto de ley en el procedimiento, y después se da un plazo de 15 días extra para que el paciente o la paciente pueda decidir por su propia voluntad si decide suspender este procedimiento o si va a avanzar con el procedimiento. Entonces, no estamos legislando la muerte, estamos legislando sobre las condiciones en que uno decide morir y la decisión libre de cómo uno decide morir. Y yo sé que es un debate muy complejo y la verdad que primero quiero decir que en estas 48 horas que hemos presentado el proyecto, aparte de una importante recaudación o repercusión pública que ha tenido el proyecto en las redes, en los medios y en el debate, tengo que decir que la enorme mayoría de la reacción ha sido positiva. Mucha gente tiene dudas, pregunta qué pasa con tal cuestión, qué pasa con tal otra, mi duda es personal, mi duda es filosófica, mi duda es religiosa, pero en general plantean un acuerdo y eso me parece importante. Lo otro también es que hay proyectos de muchos bloques en la Cámara de Diputados, algunos todavía tienen estado parlamentario, algunos van a venir, bloque PRO, bloque UCR, Unión por la Patria, desde Provincias Unidas, el que he presentado yo, iba a haber otro proyecto del diputado Capozzi, que con otros diputados. Entonces me parece que también estamos hablando de que hay una mayoría de bloques que vamos a tener iniciativas y esto debería habilitar un debate profundo, un debate serio, Sí. y creo que lo tenemos que dar con profundidad y con seriedad. Mira, yo conté en algunas entrevistas algo personal, pero que también creo que tiene que ver con qué nos motiva A esto. ver. A mí me tocó con mis 3 hermanos decidir por otro, por mi papá, ¿no? Mi Ujú. papá ya venía de una enfermedad de muchos años, 40 años de una enfermedad crónica, que fue degradando su estado de vida. Lo hablamos un montón de veces con él en vida y consciente. Él decía, yo estoy de acuerdo con la muerte, con la eutanasia o la muerte asistida. Él finalmente se acelera en un proceso de 3, 4 meses su deterioro y su fallecimiento, y nosotros en un momento tuvimos que decidir si seguíamos asistiendo mecánicamente o si dejábamos que finalmente la naturaleza resolviera, ¿no? Y fue un debate doloroso, difícil, Seguro. porque uno se aferra a ese ser querido. Y uno de mis hermanos estaba con muchas dudas, no estaba tan de acuerdo, Mm. lo conversamos, era bueno, ¿Qué quizás edad se tenía tu recupera, papá? quizás sale. Mi papá era joven, tenía 74, 75 años, joven para los cánones Sí, sí. de la expectativa de vida que hoy tienen las personas, ¿no? Y aparte era una persona súper activa, pero Espera, bueno, y su ahí, enfermedad le ya dificultaba que mucho y la verdad que la había pasado muy mal en esos últimos meses. seguro, ya que abrís esa ventana de tu vida personal, pero justo yo te iba a preguntar, porque hay veces que estos proyectos de ley tienen un nombre propio o hay una historia detrás y eso es en definitiva también un poco lo que nos posiciona en un sentido u otro. Ahí ese hermano que tenía dudas, ¿en qué radicaban sus dudas y cómo pudieron, digamos, con todo permiso para tu historia personal, pero me parece que es parte de lo que seguramente se va a Sí, sí, poder sí, sí. charlar en esto que sea el debate sobre este proyecto de ley? ¿Con qué tenían que ver sus dudas y cómo ustedes fueron finalmente Mira, debatiendo y argumentando para, no sé si la palabra es convencerlo, pero para coincidir que el mejor camino era asistir la muerte de tu padre? mira, la verdad no era tanto una duda, sino que era un deseo, Mm, el deseo de que él se pudiera recuperar, de que volviera. Porque aparte mi viejo era un tipo muy presente en la familia y cumplía un rol, él y mi mamá eran los dos animadores de la familia extendida, ¿no? De amigos, de todo. ujú. Y era, bueno, el de ese hermano es el que vive en Rosario,
tiene 2 hijos, eran los 2 nietos que mi papá más veía, más cuidaba. Entonces creo que un deseo de que él volviera. Mm, Y la verdad que más que convencerlo fue volver a hablar con los profesionales de la salud y entender que no había nada para hacer, que era momento de dejarlo partir, que dejara de sufrir. Y la verdad que una vez que tomamos esa decisión, la situación se resolvió en horas. claro, claro. Era una ficción, esa vida era una ficción, él no estaba consciente obviamente hacía ya muchos días, no tenía ninguno de los indicadores marcaban que tuviera posibilidad de recuperarse. Y creo que lo que está detrás y que lo hemos visto en películas, en Sí. series, y también te lo cuenta mucha gente que se enfrenta a esta decisión, está esa idea de que quizá ocurre el milagro, Mm. quizá puede volver. Y bueno, obviamente eso pesa en la decisión, pero bueno, nada, después todos los informes médicos en la mano y sabiendo que no había nada que hacer, él finalmente terminó entendiendo que era momento de dejar ir, Mira, hay ¿no? una... Y creo que es tan personal eh, y tan profundo el tema que por eso tiene que estar muy cuidado. Por eso nosotros en el proyecto establecemos un montón de mecanismos de cuidado para que la persona que toma esa decisión la tome a conciencia y esté realmente, que se vaya en paz en todos los sentidos. hay No una solo por evitar el padecimiento, sino también en la decisión. Hay una película que seguramente la tenés que haber visto, se llama Los cuadernos de Juan. eh, Sí, bueno, que sí, es muy representativa, que es una mujer que está en un estadio terminal de un cáncer, creo que es Valeria Bertuccelli la actriz, si mal no recuerdo, y, creo que es Valeria, y sí. ella decide, bueno, que efectivamente ella le pone, dice, yo nací tal día, bueno, yo le voy a poner tal día a mi último día. Y Es muerte. Exacto, es muy fuerte la peli, pero me parece que retrata, sin golpes bajos, retrata algo que, bueno, un poco vos lo traes, que es un debate que hay que dar. Yo me acuerdo en el caso de Noelia, esta chica Sí, española, Esteban, entrevisté a la abogada de la madre, creo, una mujer que además formaba parte tenía una postura ultracatólica. Lo digo esto porque ujú. también, como bien decís vos, esto trae debates que son Sí, sí, religiosos, mi familia filosóficos. también Sí. católica y ahí está esa idea de Dios da, Dios quita, bueno, o qué soberbia tiene el hombre para decidir cuándo terminar con la vida, ¿no? Mm, Es parte del mm. debate. Y te quería decir que la abogada que estaba absolutamente en contra de la decisión que había tomado Noelia, lo que ella robustecía era la idea que en realidad ella tenía un padecimiento mental, que ella era una enferma psiquiátrica, que como tenía ideaciones suicidas, esta era una más. Y era muy Claro. interesante la postura, por otra Bueno, parte, pero bueno. eh, ah, sí, a ver, mira, nosotros, ¿sabes lo que nos pasó? Desde estas 48 horas yo te decía la repercusión es en general positiva, pero además la cantidad de casos que aparecen, sí. incluso hoy a la mañana me impactó mucho uno de una mujer joven que dice, yo soy paciente oncológica Mm, y estoy en tratamiento. Y ojalá esta ley se apruebe porque si veo que el tratamiento no da resultado, quisiera poder decidirlo. mm, También esta idea de, sin quitarle profundidad ni seriedad al tema, quizá también para alguna persona la posibilidad de cerrar algún ciclo que no tenía cerrado, ir a algún lugar que le quedó pendiente, hacer un último encuentro con su familia mientras el cuerpo, la cabeza, el espíritu te dé y decir, bueno, cierro mi vida, cierro este ciclo en función de esta decisión. Quizás 2 meses antes, 3 meses antes, 5 meses antes, 2 semanas antes de lo que me tocaría naturalmente, pero lo cierro en mis términos, sin sufrimiento, sin padecimiento, rodeado de mis seres queridos, habiéndolo conversado. Así que nada, está buenísimo, me parece. me parece que también y pelear por la libertad de decidir en qué condiciones morir, siempre y cuando obviamente se cumplan todos Ujú. Uy, ahí se quedó congelado el diputado Sí. que está con. eh, Ay, espera, ahí, los ahí te fuiste un minuto con la señal, me parece que está medio débil. ¿Ahí estás? principios de la ley. Ahí está, bueno, Ahí justo está volviendo. terminaste con lo de los Sí, principios de la ley. exacto. Bueno, te agradezco mucho este contacto, la verdad que nos dejás pensando porque Yo lo escucho. ¿no nos escuchás ahí? Hola. Ahí creo que volvió, ¿eh?
Ahí no se escucha. Ah, perfecto. No, bueno, te quería agradecer mucho este contacto y también me parece que nos dejás pensando porque es interesante. Nosotros siempre nos metemos como en las historias, en humanizar lo que en definitiva ustedes después debaten o discuten en las comisiones, así que me parece que está bueno así explicado y dar el debate, ¿no? Uno después puede tomar su postura y tomar sus propias decisiones, pero está bueno que esté dado el debate. Gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Gracias a ustedes también por el respeto en el tratamiento del tema. Hasta la próxima, hasta la próxima. Seguimos de cerca y también lo que está pasando en Colombia. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, yo creo que cuando tenés un caso así muy personal, es como que un poco nos lleva a todos a pensar o a hacer acuerdos sobre estos temas en nuestras familias, ¿no? Hay familias que se atreven más a hablar sobre estos temas, otras que menos. Yo justo estoy leyendo un libro que está como muy puesto en relación al concepto de la muerte y en realidad es interpretativo, ¿no? El concepto de la muerte, que es lo que cada uno entiende por muerte y por qué hay tanta resistencia a hablar de estos temas. En el fondo hablamos de nacimientos, hablamos de cumpleaños, hablamos de aniversarios, hablamos de casamiento y no hablamos de muerte porque le tenemos mucho miedo. Claro. No sabemos lo que eso supone y bueno, justo el libro que estoy leyendo lo estoy leyendo porque hay dos personas que, digamos, muy cercanas que sufrieron la pérdida de un familiar muy importante en sus vidas y las dos personas me dijeron, este libro me cambió la vida y entonces, bueno, lo estoy leyendo, o sea, por pura curiosidad, ¿viste? Cuando te llega... Y justo ahora me quedé pensando porque en el fondo lo que el libro plantea es como algo más metafísico de... la vida, la muerte, son conceptos, depende de uno cómo los atraviesa y de qué los carga esos conceptos. Sí, y además, en esto que vos decías, en este caso el diputado Paulón, que le tocó vivir una situación en la cual se encontró junto con su familia, con sus hermanos. Teniendo que generar acuerdos sobre esto. Sí, un acuerdo que, a ver, seguramente hoy existen, ¿no? Con los profesionales, pero más de palabra, más de, bueno, la situación está así, la situación es más delicada, ya realmente no hay mucho por hacer. Y tal vez es una decisión que tienen que tomar los propios hijos, pero hoy sin papeles. Es una decisión que se toma desde el sentimiento y desde la charla y el diálogo con el profesional. Ahora lo que busca en este caso es un poco darle el marco legal a una situación que hoy... Paulón justamente en los argumentos lo que dice es que hay una brecha, ¿no? Hay familias que tienen, digamos, sus necesidades cubiertas, entonces estas conversaciones que estás mencionando vos se pueden dar y hasta se pueden ejecutar. Pero hay otros que no tienen ni siquiera acceso a eso porque están desvalidos de otras cuestiones, entonces ni siquiera tienen profesionales que puedan acercar algún tipo de información. Entonces ya de por sí hay una brecha. Y sobre esa brecha es que también está bueno legislar. Quiero repasar rapidito qué pasó con este grupo parlamentario de amistad que recibió al Grupo América Latina y Caribe de la Unión Europea, que estuvieron reunidos para hacer lo que nosotros conocemos como agenda comparada o ver de qué manera se puede trabajar cooperativamente. Y tenemos las imágenes de lo que resultó esta reunión que tuvo a la diputada Juliana Santillán a la cabeza. En este grupo que tiene por objetivo generar intercambios y discusiones para poder repensar las relaciones bilaterales entre el Mercosur y la Unión Europea. A lo largo de esta reunión se coincidió en la necesidad de promover el multilateralismo, avanzar hacia reglas claras para el comercio, la inversión y profundizar los vínculos interparlamentarios para construir una agenda común basada en la cooperación del diálogo político y el respeto al Estado de Derecho, entre otras cosas y conceptos muy interesantes. Bueno, ahí ya regresamos y les vamos a contar más. También interesante porque Gonza ahora, después de la pausa, nos va a contar ¿qué hablamos cuando hablamos de tierras raras? Un concepto que nosotros lo empezamos a conocer tibiamente a partir un poco de la megaminería y de los proyectos de protección de glaciares. Bueno, él nos va a contar exactamente de qué hablamos cuando hablamos de tierras raras y de qué se trata cuando nos metemos a profundizar en las normas que regulan estos recursos naturales aquí en la Argentina. Ya venimos, pausa cortita.
Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Bueno, acá estamos, seguimos adelante con Consenso. Gonza, vamos a hablar de tierras raras. Ayer me dijiste que te ibas a aprender sobre la cuestión. Así que bueno, ¿cuál es el rol de la minería, la megaminería, también las tecnologías aplicadas a poder conocer qué hay debajo de nuestras tierras? Bueno, Meli, en principio ayer se hizo un segundo seminario, un segundo encuentro sobre este proyecto que presentó el año pasado la diputada Silvana Giudici, que es básicamente una oportunidad para que la Argentina empiece a tomar en serio y muy en cuenta realmente de cara a un futuro que uno no puede hablar de cercano o lejano porque pueden ser muchos años los que se tarde en que justamente Argentina pueda ser potencia en esto o que por lo menos se asemeje a los principales países potencia referidos a lo que tiene que ver con tierras raras. Que si uno escucha el nombre dice tierras raras, imagina lugares, imagina sitios y en realidad tenemos que imaginarnos lugares pero donde puntualmente se pueden obtener minerales que justamente son elementos que están en la tabla periódica, esa que estudiamos en el colegio y que posiblemente muy pocos recordemos la tabla periódica completa, salvo quienes se dediquen a trabajar en la misma, pero son estos elementos que son entre 15 y 17, el proyecto de Giudici propone incorporar 2 que estaban por fuera de lo que sería la base de las tierras raras y en total cuentan 17 elementos que pueden ser fundamentales para varias áreas. Pueden ser fundamentales para la salud con resonancias magnéticas, pueden ser importantes para la generación de luces LED,
para las nuevas tecnologías justamente, Meli, y también en términos de seguridad para lo que son, por ejemplo, radares, entre otras cuestiones. Es decir, son minerales muy importantes que se precisan, y ahora vamos a dar otros detalles también y algunos datos que estuve anotando en lo que fue la jornada de ayer para que entendamos de qué estamos hablando, pero entiendo, Meli, que vamos a escuchar a la protagonista de ayer, que fue la que estuvo convocando a esta reunión ayer en el Delia Parodi. Dale, la escuchamos, la diputada Juicy. El año pasado presenté un proyecto para la incorporación de la exploración y explotación de tierras raras al Código Minero. Las tierras raras son unos elementos químicos metálicos estratégicos hoy en el mundo. El desarrollo de la tecnología, tanto de inteligencia artificial, tecnología, infraestructura, drones, autos eléctricos, son elementos muy requeridos en el mundo por justamente el impacto de la innovación tecnológica. Se debate geopolíticamente hoy sobre dónde encontrar tierras raras en el mundo, porque China ha restringido su política de exportación, que es el principal productor de tierras raras. Entonces nosotros consideramos que a partir de los incentivos a la inversión que hace el gobierno, tanto en el RIGI como ahora en el Super RIGI, las tierras raras son elementos que están presentes en gran parte del territorio: La Rioja, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, San Luis. Es necesario avanzar en la exploración y la explotación de tierras raras son inversiones de largo plazo y muy importantes. Por lo tanto, conjugando la política fiscal de incentivo del RIGI más la incorporación de las tierras raras en el Código Minero, podemos tener un desarrollo formidable para esta industria que, en definitiva, lo que buscamos genere más empleo y mayor competitividad de la Argentina a nivel mundial. Primero, la minería en sí misma es una actividad que requiere capital intensivo y reglas de juego claras, con previsibilidad, por lo menos de una década, para que esas inversiones lleguen. Por eso este es un momento muy propicio, por todas las políticas que viene desarrollando el gobierno de Javier Milei, en generar los marcos regulatorios para darle esa estabilidad a la inversión y también para competir, porque hoy las tierras raras, en la situación en la que se está dando la geopolítica, son materiales muy requeridos, tanto por Europa, por Estados Unidos, como por los países que tienen capacidad de refinamiento de tierras raras. Bueno, están abriendo ese mundo, y en la Argentina sabemos que hay reservas potenciales muy importantes, y por eso trajimos este debate. Es el segundo seminario que hacemos con especialistas, geólogos, ingenieros en ingeniería y en minería, y nos parece muy importante que el Congreso Nacional sea el ámbito para dar estos debates. Bueno, interesante todo lo que deja ahí planteado la diputada, o sea, poder poner la Argentina de cara al mundo con estos recursos naturales bien legislados, ¿no? Para poder generar oportunidades de trabajo en una de las actividades que se está mirando con muchísimo entusiasmo respecto a lo que puede producir, generar y atraer, que es indagar en la producción en la retención de estos minerales que están bajo tierra a través de las actividades de megaminería, y poder administrar mejor y hacer una explotación interesante de nuestros recursos naturales de Argentina al mundo. Gonza. Exactamente. Bueno, y acá estamos viendo justamente algunas imágenes para acompañar esto que fue realmente ayer un evento muy interesante, Meli, para entender que, por ejemplo, si hablamos de países a lo largo y a lo ancho del mundo, China sin dudas que es el país vinculado hoy en día a las tierras raras, y en donde Occidente tiene una especie de tarea de diferenciarse en este caso de China y empezar a encontrar en sus propios territorios la posibilidad de primero lo que es la exploración, ¿no? Y después la explotación de estas tierras raras, que, como decía, vienen un poco a instalar la posibilidad de nuevos trabajos, de nuevas industrias,
y sobre todo de lo que implica una cierta independencia, ¿no? De lo que es básicamente para un país el hecho de poder desarrollar una industria, en este caso de lo que serían las nuevas tecnologías y el consumo, en este caso de las energías renovables, y también, ¿por qué no?, de pensar en estos recursos tan importantes para todas estas áreas que te mencionaba al principio, Seguro, ¿no? seguro. Salud, seguridad, entre otras cuestiones. Muy bien. Bueno, vos trajiste placas, ¿no?, sobre este Sí, tema. traje placas. Después vamos a repasar dos testimonios más que tenemos respecto a este tema, pero vamos a adentrarnos un poquito de qué se trata justamente esto que es, como se llama el proyecto. Cuando vos lo abrís, Meli, es Impulso a las Tierras Raras en la Argentina. En este caso es el proyecto de Silvana Giudici, de La Libertad Avanza, y la pregunta que un poco venimos a responder de manera teórica explícita, ya desarrollada aquí en la placa, es ¿qué son las tierras raras? ¿No? Para entenderlo, son minerales estratégicos usados en tecnología y energía limpia, incluyen neodimio, lantano, cerio y otros lantánidos. Los lantánidos, para que tengamos una idea, Meli, son 15 elementos de la tabla periódica, no los vamos a mencionar todos, pero para que se entienda, y en este caso también abarcan escandio e itrio por su asociación mineral, que son dos minerales que incorpora también dentro de este proyecto la propia legisladora Giudici. Es muy difícil explicar uno por uno para qué serviría cada uno, pero vamos a ir a la siguiente placa para entender un poquito más de qué estamos hablando y un poco lo que decíamos. ¿Para qué se utilizan? Bueno, traje algunas categorías para entender y trasladar un poco, Meli, a la realidad, algo que es a veces muy difícil de comprender. Está bueno esto. ¿Qué se puede fabricar? Claro, son claves, por ejemplo, para la fabricación de autos eléctricos y baterías. Escuchaba ayer a una de las protagonistas, que fue la diputada Fernanda Ávila. Tiene una vasta experiencia en todo lo que es minería. De hecho, si no me falla la memoria, es la presidenta electa de la Comisión de Minería, pero además fue ministra de Minería en la República Argentina. Y además también secretaria de Energía, de Minería en Catamarca, justamente la provincia que ella representa. Y hablaba de que, por ejemplo, para un auto eléctrico se precisan, Meli, 10 veces más en cantidad de estos minerales para lo que es la fabricación y el funcionamiento de estos autos eléctricos por sobre los autos convencionales que uno puede ver circular en el día a día. 10 veces más, para que se entienda, también pensando en industrias futuras, porque cuando hablamos de este tema tenemos que pensar en futuro, cercano y lejano, para entender un poco de qué se trata. Por ejemplo, se usan en turbinas eólicas y sistemas, por ejemplo, de energía renovable. Cuando hablamos de turbinas eólicas es fundamental, sobre todo pensando en todo lo que implica las energías verdes, lo que implica el cuidado del medio ambiente, las nuevas energías renovables, que son fundamentales pensando en el futuro, sobre todo después del 2030, que son un poco, es el año indicado para las metas que se proyectan en muchos países, sobre todo también en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Generación de luz LED, y acá otro tema, imanes potentes. Radares, que es lo que decíamos para lo que son básicamente fundamental el tema seguridad, y resonancias magnéticas, rayo X y sistemas de ultrasonido. ¿Sí? Y acá estamos hablando de cuestiones básicas y muy importantes para cuando uno tiene alguna lesión, para cuando uno se quiere hacer, por ejemplo, Meli, alguna radiografía para un estudio médico totalmente común y de rutina, anual. Bueno, estamos hablando de que acá, en Argentina, pensemos cómo se podría ir proyectando, primero a través de la detección de la existencia de estas tierras raras en nuestro país, para empezar un poco lo que sería básicamente el hecho de independizarse en estas industrias y empezar a pensarlas estratégicamente de aquí en adelante. Vamos a ir a la siguiente placa para repasar otro punto también que tiene que ver con los objetivos del proyecto. En este caso, impulsar la exploración y producción nacional. Hay un dato muy importante que no lo voy a expoliar, sino que está más adelante: fortalecer la soberanía minera, que esta es me parece que acá está el gran punto, Meli, subrayemos esto: soberanía minera, que acá es, me parece, a lo que se apunta a trabajar de aquí a un futuro.
y tecnologías argentinas, incorporar las tierras raras al régimen de inversiones. Esto es muy importante porque pensemos, ¿cómo se puede llegar a realizar un trabajo minero si no hay un proyecto, si no hay una empresa que decida explorar y explotar una zona de tierras raras para poder extraer estos minerales? Bueno, en este caso lo que propone la diputada Giudici es que se incorpore todo este incentivo, el impulso a las tierras raras dentro de los proyectos del RIGI, por ejemplo, ¿no? Donde hay empresas que vienen a la Argentina a invertir, que tienen una serie de beneficios fiscales para que puedan generar justamente sus proyectos, teniendo obviamente un intercambio de beneficios entre lo que sería la Argentina como país y estas empresas que deciden venir a invertir a nuestro territorio. Vamos a ir a la siguiente placa, donde vamos a observar otro de los puntos importantes, y acá era uno de los temas en los cuales no me quería... no me sale la palabra. ¿No te querías? Sí, adelantar, exactamente. Sí. No me quería expoliar. Auto-spoilear. Exactamente. Está bien, perfecto. Expoliar. No te querés adelantar, no te querés revelar. Claro, exactamente. No, en realidad quería decir esa palabra, expoliar. Perfecto, sí. Ahí te salió. Vamos a ver esto que dice. El informe del Servicio Geológico Minero Argentino, que es el SEGEMAR, que tuvo ayer un representante muy importante hablando de este tema, identifica hoy en la Argentina más de 190.000 toneladas de estos minerales en el país. Importante, a ver. ¿Es un número? Sí, es un número. Pero cuando ya queremos hablar de un país que trabaja seriamente, exponencialmente en este tipo de industrias, tenemos que hablar de millones. Y en este caso la Argentina por ahora está en 190.000 toneladas. ¿Sí? Para que se entienda, por más que parezca un número muy grande y muy importante en otras materias. Bueno, acá por ejemplo la proyección que se tiene dentro de este informe que realizó el Servicio Geológico Minero Argentino es que la Argentina podría potencialmente tener, si es que se hacen todos los trabajos requeridos para investigar realmente cuántas tierras raras hay en la Argentina, un promedio de 3,3 millones de toneladas que puedan llegar a existir hoy en la República Argentina. ¿Sí? Estos minerales, sí. Sí, para empezar a proyectar y empezar a pensar si realmente esta industria puede llegar a prevalecer en nuestro territorio. Y vamos a la siguiente placa. Ahí la diputada, en la nota que le hacías vos, Gonza, decía como que nuestro territorio es un territorio destacado en la región respecto del potencial minero que tiene. Muy bien lo aclaraste, por el potencial. Sí. No por el descubrimiento y por la claro. exploración y explotación de esos sitios. No. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. A lo que vamos, hay una diferencia entre lo que puede llegar a ver y lo que hay y que realmente ya tiene sus yacimientos y ya se empieza a trabajar y empieza a dar resultados económicos de producción y laborales. Si yo mal no entiendo, justamente con el RIGI y el Super RIGI, sí. Lo que se va a intentar también es atraer capital extranjero para que se pueda potenciar digamos, todo lo que supone explorar estos minerales, donde, bueno, ahí vos necesitas de mucha inversión, que no puede depender solamente del Estado. No, y sobre todo si vamos a lo profundo, ¿no? Claro. Al trabajo minero profundo, claro. Que ahí conlleva obviamente muchísimo Exacto. más inversión y dinero. Vamos rápido a terminar este repaso si escuchamos los testimonios. Sí. Bueno, hay reservas detectadas en Salta, Jujuy, San Luis y Santiago del Estero. Y además también existen recursos no evaluados en San Juan y al mismo tiempo de mineralización secundaria en Córdoba, San Luis y Buenos Aires. ¿Sí? Te hago una mini mención, sí. Porque así no nos quedamos sin tiempo. Con todo lo que fue la campaña espacial con Artemis II, con ese nanosatélite que viajó, justamente desde el espacio, con la colocación de los satélites, nosotros podemos hacer un aprovechamiento mucho mayor de los suelos argentinos. Claro. O sea, no solamente en términos de glaciares, que también al parecer debajo de ellos habría parte de este material, sino incluso en tierras que hasta ahora no hemos tenido los recursos para explorar, pero gracias a todo lo que tiene que ver con la industria espacial, se puede de alguna manera sondear con esos satélites que hay en los subsuelos. Sí, de hecho mencionaron el gran trabajo que tienen en países como Australia, Estados Unidos, China, ni hablar, de lo que es este trabajo profundo para entender qué hay debajo
de las tierras y en cada una de las rocas, en los materiales, para ver si realmente existen estas tierras raras de las cuales estamos hablando. Última placa, si llegamos a escuchar a los testimonios. ¿Cómo no? China hoy es el país dominante, sin dudas, en cuanto a lo que tiene que ver con tierras raras. Cerca del 70% de la extracción mundial está en China y además el 90%, entre el 80 y el 90, mencionaban ayer, del refinado y procesamiento de estas tierras raras. Y además, si hablamos, vos que decías potencial regional, Brasil hoy tiene es el mejor, es sin dudas el país más importante del continente y es el segundo a nivel mundial en mayor cantidad de reservas de tierras raras del mundo, con aproximadamente 21 millones de toneladas métricas. Tengamos en cuenta, 21 millones de toneladas métricas y la Argentina tiene potencial de 3,3 millones de toneladas. Para que entendamos también un poco la diferencia, estamos hablando de Brasil, un país gigantesco, ¿no? Vamos a escuchar, ¿te parece, Meli, otro de los testimonios de ayer, que fue en principio Fernanda Ávila, la diputada catamarqueña que tiene vasta experiencia en minería, y esto expresaba sobre tierras raras y la relación con nuestro país. Vamos. Es un tema muy interesante que está en la boca de todos, últimamente se está hablando mucho. Yo les comentaba que fui secretaria de Minería, fui ministra de Minería, pero a lo largo de los años este tema era un tema de nicho en la minería y ahora todos estamos hablando de las tierras raras. Eso tiene que ver con varios factores, yo creo que son los más relevantes, son dos. Una es la transición energética, necesitamos cada vez más minerales críticos, dentro de ellos tierras raras, para esta transición verde que el mundo está apuntando, que es una cuestión climática que nos convoca a todos como países, y por otro lado la cuestión geopolítica. Las tierras raras son necesarias para seguridad nacional, para la fabricación de drones, misiles, submarinos, pero también para la inteligencia artificial. Entonces hay muchos componentes que son necesarios y hoy en día la soberanía tanto tecnológica como la defensa nacional se juegan en que los países tengan provisión de estos minerales críticos, dentro de ellos las tierras raras. Cuando hablamos de minería en Argentina en general siempre decimos que el 80% de nuestro territorio está inexplorado. Eso es algo muy relevante a tener en cuenta porque en realidad por donde comienza todo, el primer paso para cualquier inversión es tener reservas probadas en el país y para eso necesitamos invertir en exploración, para eso necesitamos atraer inversiones a nuestro país. Yo les comentaba que en términos comparativos, en la última década en Chile se han invertido alrededor de 500 millones de dólares en inversión para la exploración del territorio, cuando en comparación en Argentina en la misma década el promedio fue de 60 millones de dólares. Entonces lo que tenemos que hacer como país es generar condiciones y un marco regulatorio propicio para que las inversiones sigan llegando, para poder seguir explorando nuestro territorio y de ese modo seguir generando inversiones. Bueno, esto, ¿no? Direccionar inversiones. Para eso conocer, debatir, escuchar a los sectores que conocen profundamente esto, más allá de lo partidario, porque después está esa cuestión, ¿no? Esa discusión. Pero acá me parece que estamos en las puertas de una industria muy importante que supone la puesta en marcha de todo un ecosistema que para lo cual hay que conocer. Hay que conocer, hay que debatir y hay que entender dónde estamos parados y a dónde podemos terminar. Totalmente. Bueno, no sé si tenemos tiempo para repasar el último testimonio, ¿Cómo no? que es el de Facundo Correa Llano, el diputado de La Libertad Avanza, que esto también decía. Mira, el debate la verdad que es muy enriquecedor, hubieron varios panelistas, así que la verdad que es muy importante en poder empezar a avanzar también sobre estos otros temas y que también que la ciudadanía conozca. Y bueno, hoy tenemos una Argentina que quiere ser potencia no solo en energía, sino también en minería, y bueno, estos son los temas que hay que empezar a tocar y sobre todo, bueno, poniéndolo en valor, ¿no? Con esto de una modificación de un código de minería de primera categoría, así que me parece importante poder avanzar sobre estos temas. Es críticos, tierras raras, la verdad que es importante en todo lo que hace al tema tecnológico, seguridad, son minerales estratégicos, importante hoy ponerlos en valor y empezar a trabajar en esto y sobre todo desde acá empezar a darle el marco jurídico para que puedan ser tenidas en cuenta al efecto de poder llevar adelante inversiones y generar estas condiciones para que la Argentina pueda seguir creciendo. Escuchábamos un poco a los que vinieron a hablar, digamos, la parte técnica y cuál es el desarrollo que hay sobre tierras raras. La verdad que en la Argentina por ahora está todo por hacer.
hay mucho potencial, pero bueno, primero también hay que darle este encuadre jurídico para que también aquellos que vienen a desarrollar, vienen a explorar, tengan la posibilidad de invertir con certeza. Así que bueno, es un poco el camino que hay que llevar adelante. ¿No? Invertir con certeza, que es lo que justamente los inversores necesitan, Claro. Previsibilidad. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Gonza. Buenísimo, súper interesante. Nos vamos a seguir ocupando de este tema. Que tengas un buen fin de semana. Vos también, Meli, buen fin de Ustedes semana. también, pero antes se quedan un rato más aquí en la pantalla de TV. Ya llega Mauricio Cantando, Vero Benaim y todo el equipo para seguir contándoles lo que tienen que saber sobre el Congreso. Chau, hasta el lunes. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales.